amor no recuerda todo mi pecado, lanzados al mar no los quiere contar. Él siente, omnisciente, olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Mis hermanos, buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno poder volver a saludarles, volver a tomar este tiempito para retomar nuestro estudio de Apocalipsis. Habíamos descansado unos jueves, uno por un par de jueves por razón de, bueno, el viaje de La Guajira y uno más pues para que el hermano Edgar no cortara ahí la enseñanza. Así que espero que hayamos podido disfrutar de este tiempo también, que hayamos podido aprender mucho también. Y bueno, entonces vamos esta noche a detenernos en Apocalipsis capítulo 12. Ya vamos a terminar hoy, si el Señor lo permite, así el capítulo. Así que les pido que oremos y pongamos este tiempo delante del Señor, ¿de acuerdo? Oremos. Padre, a ti venimos esta noche, rogando por tu misericordia, rogando por tu bondad y también dándote gracias por tu amor y por tu bondad. Venimos a presentar nuestras vidas. Declaramos que somos tan solo simples hombres
que necesitan dirección, que necesitan aliento, que necesitan esperanza. Y nosotros entendemos que solo en tu palabra podemos encontrar todo ello. Así que venimos, nos postramos delante de ti y con humildad te rogamos. Dale dirección a nuestra vida, Señor. Dale sentido, dale esperanza a nuestro corazón, te lo rogamos. Nos acercamos esta noche para beber de la fuente, para beber de la Escritura. Y queda expuesta también nuestra necedad. Quedan humillados nuestros sentidos ante tu revelación. Pero también nosotros entendemos la gloriosa obra de tu Espíritu actuando en nosotros todo el tiempo, que trae luz a nuestra mente, que trae luz a nuestro corazón, que ministra su fruto en nosotros para que nosotros podamos acercarnos con humildad. Te pedimos esta noche que nos ayudes, te pedimos que guíes nuestro pensamiento. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Padre, que toma de su tiempo, que aparta de su tiempo. Sé que muchos de ellos se esfuerzan en hacerlo, sé que algunos de mis hermanos llegan quizás cansados de su trabajo, pero toman este tiempo para estudiar tu palabra, para escudriñar la Escritura. Trae tu bendición, Señor, y que ella no solo traiga descanso a nuestra alma, sino que tu palabra también sane nuestro cuerpo, sane nuestras dolencias, te lo rogamos. Llevamos nuestras oraciones, nuestras peticiones delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, voy a invitarles entonces a que abramos nuestras Biblias, Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Y vamos a leer nuevamente todo el capítulo. Y dice así: y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba estando de parto y con dolores de alumbramiento. Entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Por lo cual regocijaos cielos y los que moráis en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca.
Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los testimonios de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, mis hermanos. Estamos terminando nuestro estudio de Apocalipsis 12, ¿no? Un capítulo que vimos que es bastante interesante, ¿no? Tiene sus retos el capítulo, ¿no? Es un poco enigmático y que muestra de una manera muy gráfica la lucha que los creyentes siempre hemos afrontado, la lucha que los creyentes han afrontado durante toda la historia. Este capítulo nos muestra de una manera en realidad muy directa que no habrá tranquilidad para la iglesia aquí en la tierra en esos términos de política, de seguridad civil que a veces como que se refiere mucho, ¿no? Más bien, lo que el texto sí nos ha comunicado es que habrá guerra, que habrá persecución y que los objetos de esa guerra, los objetos de esa persecución serán ¿quiénes? Los creyentes. Muchos promueven por ahí para la iglesia un bienestar en realidad que es falso. Esa vida de comodidad aquí en la tierra en realidad debe ser negada. Más bien lo que tenemos nosotros, lo que el creyente va a hacer es confrontación. Mientras estemos aquí, esa es la realidad del creyente. Ahora, he aclarado esto ya varias veces, no significa que nosotros no podamos disfrutar de las bendiciones y no podamos disfrutar de las provisiones del Señor que siempre vemos que vienen de su mano, ¿cierto? Pero la realidad del creyente es que el creyente está enfrentando a un mundo que no está hecho para él. Bueno, como dijimos, este capítulo se puede dividir en tres partes. La primera sección irá del verso 1 al verso 6. La segunda sección va del verso 7 al verso 12. Y la tercera sección va del verso 13 al verso 17. Pero que a su vez la tercera división de este capítulo podemos como dividirla y tenemos ahí varias cosas. Eso ya nosotros lo hemos estudiado. Estudiamos, por ejemplo, primero la persecución de la mujer. Segundo, estudiamos el tipo de persecución que experimenta esa mujer. Y tercero, la identificación de esa mujer. Y ahora en el verso 17 entonces nos vamos a detener precisamente para ver este punto, que aquí se nos identifica más claramente a esta mujer. ¿Listo? Así que con este punto vamos culminando Apocalipsis 12. Muy bien, así que leamos el verso 17 una vez más. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Muy bien. Podemos plantear una pregunta en este momento que ya nosotros seguramente ya podemos resolver por todo lo que hemos venido hablando. ¿Por qué el dragón se llena de ira contra la mujer? Y eso es lo que hemos venido recalcando esa idea vez tras vez en nuestro estudio. Es muy especial ver esto, ¿no? Porque el dragón, dice la Biblia que el dragón se llena de ira contra la mujer. Y en algún momento yo les hice referencia a la ira de Satanás, a la ira del dragón. Porque nosotros encontramos aquí que es una ira contraria a la ira de Dios. En realidad, quien ha mostrado su ira, quien ha dejado ver su ira todo el tiempo, y quien podía mostrar una ira justa, en realidad sería Dios, ¿cierto? Pero aquí lo que vemos es una ira de parte del dragón, una ira que no es justificada. Y la ira del dragón solamente demuestra pues que en realidad merece la ira perfecta del Señor sobre él. Es muy interesante que el texto inicia de esta manera. Mire, entonces el dragón, es entonces.
a los que les gusta ahí la gramática, eso es como un adverbio de circunstancia. Lo que está diciendo es cómo el dragón no puede destruir a la mujer, entonces se empeña en destruir a la descendencia de la mujer. ¿Quién es esa descendencia de la mujer? Bueno, también ya podemos responder a esa pregunta, ¿cierto? Los creyentes, esos creyentes que están en todos los lugares del mundo, que son perseguidos todo el tiempo. El texto dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer. Esa frase, creo que ustedes que tienen, en que quizás estén leyendo Reina Valera, esa frase que se traduce como, se traduce allí también como lleno de ira, ¿cierto? Eso así está en Reina Valera. Bueno, ese es un término que muy especialmente, muy curiosamente, ese término, se llenó de ira, solo aparece aquí en este verso y en el verso 11, en el capítulo 11, en el verso 18. Y bueno, como para no llenarnos mucho de terminología y de cosas ahí que nos pueden desviar un poquito. Básicamente eso es un término que en el original expresa una intensa furia, una cólera firme, un enojo apasionado. Lo que se nos dice es que este fue el sentimiento entonces que experimentó Satanás después que todos sus intentos para destruir a la iglesia fueron frustrados por el Señor. Eso lo hemos visto, ¿cierto? Como vez tras vez el enemigo, el dragón, intenta atacar los planes del Señor, pero cada vez que quiere atacar los planes del Señor viene una frustración más, ¿cierto? Sin embargo, como leemos, eso no impide que el dragón ahora perdiera el impulso para intentar destruir individualmente ahora al pueblo de Dios. Y es por eso que muchos comentaristas entienden que este verso 17 es como un resumen de los versos 13 al verso 16. Solo que ahora se está enfatizando directamente, individualmente en cada creyente. Satanás, que es llamado el dragón, nunca reconoce su derrota. Cada vez que pierde, como que regresa tratando de tomar venganza, regresa con más furia. Es incapaz de llegar hasta el Cristo victorioso, por lo que nosotros hemos visto en el texto. Y entonces, por esa razón, él va a dirigir ahora su ataque y su ira contra la iglesia. Es incapaz de engullir a la iglesia y por eso lucha contra los cristianos que son fieles al Señor. Satanás en realidad, si nosotros lo vemos, se está enfrentando a una batalla perdida, que es en sí mismo una fuente también de consuelo para quienes experimentan el impacto de su enojo en los días de persecución y de daño físico. Ya hemos hablado también de toda esa esperanza, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros podemos ver en el texto es que nuevamente aquí hay una alusión al Antiguo Testamento. Y más específicamente a la promesa que Dios le dio a la serpiente en el Edén. Quiero que la volvamos a leer, aunque ya todos creo que estamos identificados con ella. Génesis 3, verso 15. Vamos allá juntos. Y volvamos a repasar estas palabras, a recordarlas. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O en el talón, dice algo otra versión, ¿cierto? Allí, en esa escena que nosotros tenemos en Génesis, la serpiente ha engañado a Adán y a Eva. Y por consiguiente se le promete una cosa. El Señor viene y él dice que él no va a dejar de haber una guerra entre usted y la simiente, entre tu simiente y la simiente suya.
habrá siempre guerra, confrontación. Así que Satanás persigue a los creyentes en últimas, mis hermanos. ¿Por qué razón? ¿Se dan cuenta ustedes que es por la promesa de Dios? Él se aseguraría, el Señor se aseguraría que siempre existiera una enemistad entre Dios y su pueblo. Y este verso es la evidencia del cumplimiento de esa promesa de Dios en el Edén. El verso de Apocalipsis. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Ya hicimos la pregunta, ¿quiénes son la descendencia de esta mujer? Bueno, esto lo hemos referido también en algún otro momento. Hay algunas personas con cierta corriente que interpretan la escatología, que se llaman dispensacionalistas. Y por ejemplo, ellos dicen que estos son creyentes judíos, los 144,000 del capítulo 7, aquellos judíos que han sido convertidos al cristianismo después que la iglesia ha sido raptada al cielo, según ellos, y que ahora se encargarían de predicar el evangelio a los que queden aquí en la tierra. Bueno, en realidad es una doctrina que nosotros hemos dicho que no es compatible con la escritura, según lo que nosotros entendemos. No es compatible en realidad con el mismo libro de Apocalipsis. Para otros, esta descendencia corresponde a los gentiles que han creído al evangelio que fue predicado por aquella comunidad judía en el primer siglo. ¿Qué quiere decir la frase salió para hacer guerra contra el resto de su descendencia? Bueno, si nosotros en realidad tomamos, hermano, el desarrollo de este capítulo en una forma, lo tomáramos en una forma secuencial, podríamos deducir que Satanás ha tenido éxito en destruir a la iglesia y ahora quiere vencer a los cristianos de una manera individual, que todos esos creyentes constituyen el remanente del Señor. El contexto, sin embargo, revela que Satanás no ha podido eliminar a la iglesia. ¿Recuerdan? Que la tierra absorbió la inundación que envió para que la engullera. Eso es lo que dice el verso 16, ¿no? Dice, pero la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Así que el resto de su descendencia señala a la iglesia como un todo, a una iglesia que permanece intacta hasta el retorno de Cristo. Mis hermanos, Dios nunca, escúcheme bien, nunca va a abandonar a su pueblo, nunca va a olvidar a su pueblo. Así que yo creo que la interpretación más consistente es que esta descendencia de la mujer son todos esos creyentes, aquellos que vivieron, los que están viviendo hoy, los que vivirán después de la primera venida de Cristo. Estos son el resto de la descendencia de ella. ¿Por qué? Bueno, porque la mujer ya tuvo una descendencia. ¿Cuál era? Según lo que hemos visto en el texto, el hijo Aarón. Esta otra descendencia es la diferenciación de aquel hijo varón. Esta mujer tuvo un hijo varón y ahora Satanás se vuelve, note, contra el resto de la descendencia de ella, ¿cierto? Así lo dice el texto. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto, ¿sí lo notan?, de la descendencia de ella. Aquellos que viven después de la primera venida de Cristo, vuelvo a decir, todos los creyentes. Esta descendencia que vio el apóstol Juan es el mismo pueblo de Dios, hermano. Los creyentes que viven, ya les digo, que vivieron, que vivirán después de la primera venida de Cristo, antes de la segunda venida de Cristo. Son todos los creyentes judíos y gentiles, aquellos que se han vuelto al evangelio, que han creído el evangelio. Todos aquellos que viven y vivirán durante un periodo muy especial. ¿Cuántos días? 1260 días. ¿Cuántos años? 3 años y medio. ¿Cuántos meses?
42 meses. Eso que nosotros hemos referido en el mismo texto como tiempo, tiempos y medio tiempo, o la mitad de un tiempo. Esta descendencia entonces somos todos los creyentes. Y es contra nosotros, dice Juan, que ahora se ha vuelto el dragón. Ahora, Juan califica aún más específicamente a esa descendencia. Y note que describe a los seguidores de Cristo con una cláusula. No solo vinieron de esa mujer, sino dice que ellos, que son aquellos que, note, el texto nos lo dirá, que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. A ver, otra vez leamos todo el texto. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y hay dos cosas importantes que nosotros debemos resaltar. Note, la ley de Dios. Y tenemos que decir de ella que es la voluntad expresa de Dios para nosotros. Lo segundo es el testimonio de los creyentes. Y aquí nos está hablando, esto ya nos hemos referido también cuando hablamos del testimonio del creyente. No estamos hablando que nosotros nos portemos bien. Eso sería más bien un humanismo. Más bien lo que aquí leemos es: confíe en la ley, sujétese a la ley y proclame esa ley. El testimonio tiene que ver con proclamar la obra de Cristo, mi hermano. La tarea de la iglesia, ¿cuál es? Confiar en la palabra, guardar sus mandamientos, proclamar esos mandamientos. Ahora, notemos la forma de la frase, porque dice los que tienen el testimonio de Jesús. Note que no es su propio testimonio. Ese es el mejor testimonio que nosotros tenemos, Cristo. Las características de esas personas son fidelidad y obediencia con relación a la ley de Dios, con relación al evangelio del Señor. Con fidelidad y obediencia, note que ellos siguen cumpliendo las enseñanzas de la palabra de Dios. Notemos que estos seguidores van a ser aquellos que promuevan la causa del reino de Cristo en este mundo. Donde quiera que estén, ellos siempre van a ser voceros de aquel mensaje del Señor. Ahora, notemos que implícitamente en el texto y en la realidad histórica que está viviendo esta iglesia del primer siglo y de todos los siglos, nos indica que una consecuencia natural del remanente que guarda los mandamientos y que proclama el testimonio es el martirio. Este es el contexto en el cual nosotros estamos aquí en Apocalipsis. Este es el contexto de esa iglesia del primer siglo de Asia Menor. Ahí está implícito en el texto. Hay una guerra. Es decir, estos fueron contra los que el dragón se va llenando de furor. Estos son los que están asociados externamente al pueblo de Dios. No son los que simplemente profesan ser cristianos. En las iglesias a las que escribió Juan, había muchos que decían ser cristianos. Pero note que el dragón no se enfureció contra ellos. De hecho, más bien ellos eran instrumentos de Satanás para perseguir a los verdaderos cristianos. En realidad, Satanás no está enojado contra los que solamente dicen ser creyentes. Más bien está enojado contra los que verdaderamente han creído en Cristo. Aquellos que verdaderamente han nacido de Dios, aquellos que han sido impactados por la gracia del Señor. Aquellos que verdaderamente han sido hechos nuevas criaturas. Es hacia ellos, hacia quienes el dragón va a dirigir su ira. Juan, inspirado por el Espíritu del Señor, escribió lo siguiente. Miremos ahí unas hojitas atrás. Primera de Juan 5:1. Primera de Juan 5:1. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo,
es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. ¿Sí lo notan? ¿Pero es necesario solo la profesión? No, porque mire lo que nos va a decir el texto 2. Y en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. No es cristiano solo aquel que profesa, aquel que solamente ha dicho con su boca que ha nacido de Dios. En realidad es aquel que evidencia una verdadera salvación en su vida, amando a Dios, obedeciendo sus mandamientos. De nuevo, muchas personas en el primer siglo, como ocurre ahora en nuestros días, pues decían amar a Dios. Muchos aquí dicen creer en Jesús, ¿no? Pero la evidencia, dice Juan, que esto es una realidad y que quienes lo afirman viven sus vidas guardando literalmente, obedeciendo los mandamientos de Dios. Es decir, entonces que sus vidas manifiestan que han sido transformadas por esa gracia divina. Que sus corazones de piedra, rebeldes, duros, le han sido quitados y que ahora le ha sido dado un nuevo corazón. Un corazón que ama a Dios, un corazón que ama su ley. Sus vidas manifiestan que ahora poseen por la fe en el Señor Jesucristo y por el fruto espiritual. Que ellos manifiestan que ellos han sido levantados de entre los muertos espirituales por el poder del Señor. Lo que sus bocas confiesan, hermano, es la realidad de sus vidas. Si recordamos todo el contexto del que hemos venido hablando con las iglesias de Asia Menor, todos esos falsos maestros querían engañar a esos cristianos en esas iglesias, diciéndoles como que ustedes sí pueden ser cristianos y comprometerse también con el mundo, vivir como el mundo, hacer como el mundo hace, desear lo que el mundo desea. Pero ellos no lo iban a hacer así. ¿Por qué? Porque ellos habían experimentado la gracia divina y ahora ellos entonces amaban al Señor. Entendiendo lo que Dios había hecho por ellos, ahora ellos perseverarían en sus vidas obedeciendo al Señor, dando su testimonio de Jesucristo. Eso es lo que nos está diciendo Juan. Así es como los califica también. Son aquellos que tienen el testimonio de Jesucristo, aquellos que poseen el mensaje de Dios para el mundo. ¿Acerca de quién? Acerca de su Hijo Jesucristo. Mi hermano, ese es el mensaje de Dios para la iglesia. Y es el mensaje que la iglesia reproduce al mundo en el que vive y lo hace en obediencia a Dios. Es ese mensaje que tanto odia este dragón, porque sabe que el mensaje que Dios lo usa para arrebatar a sus santos de entre sus garras. Por eso Satanás está lleno de ira y su deseo es destruir a todos aquellos que han sido transformados por Dios y que ahora por esa gracia operando en todas esas vidas de todas esas personas, ellos obedecen a Dios, viven sus vidas testificando del Señor Jesús. ¿Hasta cuándo el dragón perseguirá a la mujer? Pero tenemos que recordarnos esos detalles del texto porque son muy esperanzador. No será hasta siempre. La Biblia nos dice que solo será por 1260 días. Es solo un poco de tiempo frente a la eternidad de nuestro Dios. ¿No les parece a ustedes que eso es muy esperanzador en realidad? Lo es, mi hermano. Lo es. El dragón no va a poder prevalecer. Eso trae esperanza. Es muy esperanzador que la justicia de Dios y sus mandamientos y su testimonio acompañan a los creyentes todo el tiempo. Muy pronto estaremos con el Señor. Todo lo que pasamos aquí es solo una leve tribulación momentánea, como nos dice el apóstol. Así que el verso 17
revela el propósito del dragón de destruir a aquellos que son seguidores de Cristo. Pero al mismo tiempo, este verso 17 constituye como un puente con el capítulo 13, que introduce al dragón, que da poder a la bestia del mar y a la bestia de la tierra. Eso será lo que seguiremos estudiando. Cada vez que el dragón trama contra Dios y su pueblo, se enfrenta a una derrota inevitable. Mis hermanos, este hecho en realidad consuela y da garantía a todos los creyentes en cuanto a su seguridad, en cuanto a su bienestar espiritual. Quiero que nuevamente volvamos a leer todo el capítulo y hagamos ahora aunque no estamos en una predicación, no, pero quisiera que aplicáramos esto y que hiciéramos un par de aplicaciones de cosas prácticas para nosotros, pero quiero que volvamos a leer todo el texto y podamos tener en cuenta todo esto que hemos dicho. Y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba estando de parto y con dolores de alumbramiento. Entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Y ella dio a luz un hijo Aarón, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios, día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Por lo cual regocijaos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo Aarón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Amén. Bueno, yo creo que ahí ya poco a poco va uno madurando, y ya uno se acerca al texto y uno dice: bueno, ya como que ya vamos entendiendo mucho del texto, ¿cierto? Muy bien, mis hermanos, pero es importante que nosotros hagamos este ejercicio esta noche y podamos decir: bueno, ¿cómo vamos a aplicar todo esto a nuestra vida? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, mis hermanos, primero, entendiendo la importancia del Evangelio para nuestra perseverancia en la fe. Mire, como hemos repetido, estos creyentes a los que está escribiendo Juan originalmente
ellos necesitaban ser alentados. Ellos necesitaban ser animados a seguir adelante en esta carrera de la fe. Y la manera que el Señor por medio de Juan lo hizo fue recordándoles el resultado de lo que Él hizo en su vida y en su muerte. Él venció a Satanás y lo vencería finalmente en el futuro. Y les dice a ellos: tranquilos, será dentro de muy poco tiempo. Y ellos, por su fe en el Señor, le habían vencido también. Su vida entonces en realidad era un reflejo de esa victoria. La persecución, su sufrimiento, su rechazo por parte del mundo, ya hemos hablado de esto, ¿no? Todo eso era consecuencia de la victoria de Cristo. Satanás los estaba persiguiendo no porque él hubiera vencido, sino porque había sido más bien derrotado por Cristo. Ellos entonces debían perseverar sabiendo que Cristo, su Cristo, reinaba en los cielos en su favor. Dios los había llamado, Dios los había salvado. Y en eso deberían afirmarse estos hermanos. Sí, Satanás probablemente iba a tocar a muchos de ellos. Sí, Satanás quizás ya había tocado a muchos de ellos, quizás algunos ya habían muerto a causa de toda esa persecución. Pero el Señor dice que los iba a preservar espiritualmente hasta el día final. Esa era la gran promesa. Esa es la motivación, mis hermanos, para nosotros hoy. Nosotros hoy como iglesia debemos entender que todos los ataques que vayamos a experimentar tienen su origen en Satanás. Pero han venido a nosotros y vendrán por esa relación que nosotros tenemos con Jesús. Nosotros somos la iglesia del Señor y por lo tanto debemos esperar sencillamente que Satanás nos ataque. ¿Qué debemos recordar? Mis hermanos, que a pesar de todo lo que venga, nuestro Cristo reina. Su victoria es la nuestra por la fe en Él. El año pasado, cuando vino todo este problema de la pandemia y bueno, se tuvieron que cerrar las iglesias, se cerró en realidad todo, ¿no? Hubo en cierto momento, no sé si ustedes lo vieron, hubo cierto temor de parte de la iglesia, porque como que están contra nosotros, ya no nos van a dejar a volver a abrir la iglesia, ya no vamos a poder volver a reunirnos. Bueno, y se creó ahí unas cosas bien extrañas que se dijeron también. Si cerraran la iglesia, ¿vamos a desmayar? Vamos a desmayar Ahora, cuando me refiero a la iglesia, me refiero al local, ¿no? A la capilla donde nos reunimos. ¿Vamos a desmayar aquel día cuando quizás traten de cerrar nuestro local? Bueno, parece que muchos el año pasado mostraron cierto temor. ¿Será que vamos a desmayar cuando quizás veamos que cristianos empiezan a ser encarcelados, que pastores empiezan a ir a la cárcel por lo que se está predicando? ¿Nos vamos a poner a llorar? ¿O por la gracia del Señor vamos a perseverar en la verdad? Y tenemos que recordarnos aquí unas palabras. Juan 16, verso 33, por favor. Juan 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mis hermanos, nuestra victoria final está asegurada. ¿Por quién? Por Cristo. Por Cristo. Ahora, déjeme
que pensemos un poco en una segunda aplicación. Debemos entender que una de las maneras que opera Satanás en contra nuestra es por medio del engaño también. Así como estos hermanos en el primer siglo, allí en Asia Menor, sufrieron toda esa clase de engaños que venía de diferentes direcciones, nosotros también. Eso es algo que hemos venido repitiendo porque nosotros lo vemos en lo que hemos venido estudiando. Mis hermanos, aún en este lado del mundo, seguimos viendo cómo Satanás persigue físicamente a los cristianos. Hace unos días estábamos leyendo con un amigo pastor un artículo y resulta que en Canadá multan a pastores. Los echan a la cárcel por predicar en contra del homosexualismo. Leíamos que en Estados Unidos hay un par de pasteleros. Ellos son dueños de su pastelería y son creyentes. Y ya han sido acusados por 2 parejas de homosexuales porque ellos se han negado a hacer su pastel de bodas pues para participar de su pecado. Y ellos teniendo el derecho como ciudadanos americanos de trabajar para quienes ellos quieran, aún así los han acusado y ellos han tenido que gastar su dinero para defenderse. Nosotros no sabemos, pero quizás muy posible así venga la persecución para nuestro país. A veces cuando uno ve toda la situación alrededor, casi que podríamos decir, casi que es seguro. Que si muchos de nosotros llegáramos a terminar en una cárcel por esa razón. Que si muchos llegan a perder sus trabajos, como le pasó a sus hermanos en el primer siglo. ¿Por qué razón lo perdieron? Pues simplemente por ser cristianos, nada más. Pero mis hermanos, también el engaño ha sido la manera en que Satanás ha obrado en este lado del mundo. Y nosotros debemos entenderlo. Muchos que profesan ser cristianos en realidad han caído en ese engaño. Han creído la ideología de género. Han creído en ese feminismo que ahora se ha levantado. Nosotros como padres hoy tenemos una gran tarea y nuestros hijos tienen que ser alertados, tienen que ser advertidos muy fervientemente por nosotros. Hoy son usados nuestros amigos, profesores, familiares, vecinos, programas de televisión, películas, videojuegos, hasta libros para tratar de engañarnos. Para que pensemos nosotros que los niños pueden comportarse como niñas y al revés. Que podemos hacer con nuestros cuerpos lo que queramos cuando nuestros cuerpos pertenecen a Dios. Nuestros chicos son atacados, son bombardeados todo el tiempo por sus amigos en el colegio. Ustedes pueden simplemente desobedecer a sus papás. Hay programas de televisión en realidad que le enseñan a nuestros muchachos que sus papás en realidad son unos tontos. Que les enseñan, está bien, que los hombres se casen con hombres y mujeres con mujeres. Todo eso es un engaño de Satanás y nosotros debemos estar muy pendientes de eso. Nuestros hijos deben saber que los hombres se visten como un hombre, que las niñas deben parecer unas niñas. Eso no sienta bien, hablar eso no sienta bien. Ojalá, espero yo que nosotros no vayamos a perder suscriptores en este canal por eso que acabo de decir. Nosotros como padres tenemos que ser muy intencionales al criar varones. Nosotros como padres tenemos que ser muy intencionales al criar mujeres.
Qué bueno que el día que nuestros hijos se casen, nosotros con orgullo podamos pasar y decirle al muchacho con el que se vaya a casar nuestra hija, bueno, yo no tengo hija, pero mira, mi hijito, te entrego una mujer del Señor. O que yo pueda mirar a los ojos a la esposa de mi hijo y le entrego aquí un hombre del Señor. Un hombre, una mujer. Un hombre que la va a tratar como el Señor ha dicho. Una mujer que lo va a honrar. Eso es trabajo de nosotros. Pero así infiltra Satanás sus mentiras, sus engaños en el mundo. Nuestros niños deben ser advertidos sobre todo lo que nosotros creemos. ¿En dónde está la verdad, hermano? En la palabra de Dios. Y aquí está la verdad. Esto es lo que Dios dice, la verdad, y ahí vamos nosotros para aprender lo que Dios nos quiere decir. ¿Cómo es que Dios quiere que nosotros vivamos? ¿Cómo es que el Señor quiere que nosotros aprovechemos el tiempo? Hay que leer la Biblia. Estudiemos en familia. Que nuestros hijos pongan atención. Porque Satanás va a intentar engañar a nuestros hijos. Satanás va a venir contra ellos con gran furia. Y nosotros como padres tenemos que hacer una tarea con ellos todo el tiempo. ¿Cómo se van a defender ellos? Satanás intentó engañar a Jesús en el desierto, ¿lo recuerdan? La idea era que él desobedeciera al Padre. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Cómo venció a Satanás? Con la palabra de Dios. Es lo que todos nosotros debemos entender. Si nosotros queremos perseverar en medio de esta persecución de engaños, debemos estar firmemente con nuestros pies bien fundamentados en la palabra de Dios. Hay que dejar de perder el tiempo en tantas tonterías, en tantas cosas vanas de este mundo y aprovechar el tiempo para conocer la palabra de Dios, para alimentarnos nosotros de ella, porque eso es lo que nosotros vamos a necesitar para luchar contra los ataques de este enemigo, un gran enemigo que tenemos, contra este dragón. Pero nuestro Señor es victorioso. Pero nuestro Señor es poderoso. Estamos en una lucha, sí, pero debemos recordarnos la gran esperanza que nosotros hoy tenemos en medio de esa lucha. Tranquilos, mis hermanos, ya queda poco tiempo, es poco tiempo, solamente 1260 días. Para algunos de nosotros esos 1260 días ya cada vez se acortan más, ¿no? Bueno, que el Señor nos ayude, mi hermano. De esta manera, pues vamos terminando con el capítulo 12. Si el Señor así lo permite, la otra semana iniciaremos con el capítulo 13. Y pues como siempre les animamos a que nos sigan acompañando con el estudio. ¿Oramos? Oremos. Padre, gracias por tu palabra esta noche. Sí, Señor, nosotros definitivamente debemos cada día repasarnos todas estas verdades. Entre nosotros es importante recordarnos la importancia del Evangelio para nuestra perseverancia en la fe. Hoy nosotros necesitamos ser alentados como lo fueron alentados aquellos hermanos en Asia Menor. No sé si quizás alguno de nuestros hermanos que nos escuche se sienta muy identificado en aquella carrera de la fe con ellos. Y al igual que aquellos hermanos recibieron fortaleza y esperanza, nosotros necesitamos recibir hoy también la misma esperanza.
Señor, te pedimos que por favor nos ayudes. Te pedimos que por favor nos fortalezcas. Mira, Señor, si algunos de mis hermanos se han visto atribulados, se han visto acorralados, casi arrinconados, casi que al momento de perder la esperanza. Bueno, que todo esto que nosotros hemos podido hablar y estudiar en Apocalipsis, Señor, pueda fortalecer la fe y pueda fortalecer la esperanza de todos nosotros. Padre, te pido que nos ayudes para que cada día nosotros podamos entender algo más del Evangelio. Que nosotros estemos dispuestos a dar defensa de nuestra fe. Te pido que nos ayudes a aquellos que somos padres a comunicar los mandamientos tuyos a nuestros hijos, la ley tuya a nuestros hijos, para que con certeza, para que con mucho ánimo y con mucha prontitud estamos haciendo un trabajo con ellos todo el tiempo, Señor. Guárdanos del engaño, te lo pedimos. Ayúdanos, Padre, para que nuestros sentidos puedan ser agudizados todo el tiempo con la verdad tuya. Señor, y aunque entendemos que tendremos dificultades, tribulaciones, gracias porque esta noche nuestra esperanza se fortalece, entendiendo que en realidad es poco tiempo el que ya nos queda, que hay una gloriosa esperanza por la que todos nosotros aguardamos. Rogamos a la poderosa obra de tu Espíritu que nos ayude, traiga luz a esta mente, traiga luz a este corazón. Gracias por esta noche, mi Señor, gracias por este tiempo. A ti toda la gloria, a ti toda la honra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, así terminamos, que les puedo recordar. En cuanto a nuestros anuncios, el día domingo 7:30, 9:30 de la mañana, y recuerden que hemos estado insistiendo estos últimos días, tomando en cuenta algunas sugerencias de nuestra reunión de membresía. Decidimos programar una reunión para parejas. Eso va a ser el 22 de agosto, va a ser un domingo en horas de la tarde, creo que a las 4, en este momento no tengo la agenda aquí, no recuerdo si 4 o 5 de la tarde, así que les animamos a que estén muy pendientes, a que por favor se programen y podamos ahí compartir juntos. Va a estar un pastor amigo de la casa invitado, así que les animamos para que ustedes aparten ese tiempito. Bueno, mis hermanos, no es más, que tengan una feliz noche, que descansen. Gracias por siempre estar aquí tan pendientes. Bendiciones y nos vemos el día domingo. Chao. Vida y tu paz.
ayúdame. Ahora ayúdame a vivir de tu gracia depender. Guarda mi alma y corazón del maligno, líbrame. Digno de mi adoración, tuya es todo mi existir. Oh gran Dios, altísimo, glorifica. Estos son algunos resultados.